Hola mis amadas y mis amados, que Dios Señor les bendiga grandemente. Me siento muy feliz de poder estar nuevamente al frente de esta transmisión, eh, dándole gracias a Dios por todo lo bueno que el Señor es con nuestras vidas. Gracias a Dios porque les hemos escuchado con bien y estamos pendientes los unos de los otros, y eso de verdad que es una bendición enorme. Amada Iglesia de Cristo, Vidas en Plenitud, les extrañamos ciertamente aquí en nuestro auditorio, pero en el Espíritu nos regocijamos de verles allá reunidos en casita, de verles atendiendo esta transmisión y unidos en el Espíritu, poder adorar el dulce nombre del Señor. Iglesia de Cristo, Vidas en Plenitud, ha resucitado. Ha resucitado. Dígale que está a su lado allá en la casita: alégrate porque el Señor ha resucitado de entre los muertos. Amén. Este es el mensaje de esta mañana. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el verso 24, en el capítulo 24 y verso 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y sigue diciendo el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire que el propósito de la resurrección es, hermanos amados, que se predique en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, que se predique el arrepentimiento. Quiere decir que hay, hermanos, esperanza para el pecador, para aquel que está esclavo del pecado, porque ¿sabe algo? Así estaba escrito. Así estaba escrito, así era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Por eso que esta mañana el tema es: ha resucitado. Era necesario para que hubiera perdón, porque el Señor, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, trajo perdón para los pecados de esta humanidad. Hoy quiero decirte, en este primer punto que vamos a ver en esta mañana, para los que están apuntando allá en casita, vaya corriendo por un cuaderno, vaya corriendo por una pluma. Si todavía no tienen las escrituras o se están todavía conectando, vaya inmediatamente, consiga un cuaderno, porque esto se va a poner muy interesante. Nuestro primer punto de esta mañana es que Cristo murió conforme a las escrituras. Mire, Cristo Jesús murió conforme a las escrituras. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y verso 3, porque primeramente, dice el apóstol Pablo, os he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Mire, esa palabra conforme a las escrituras la vamos a estar diciendo muchas veces hoy. Porque todo, hermanos amados, lo que aconteció ya estaba escrito, ya estaba profetizado en las escrituras. Todo lo que acontece hoy ya está escrito, ya está profetizado en las escrituras. Y todo lo que va a seguir sucediendo, hermanos amados, ya también está dicho, escrito, profetizado en las benditas escrituras. Qué hermoso es el Señor. Por eso Pablo le está diciendo: primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Él es un recipiente de esa verdad, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Fíjese que las escrituras, hermanos amados, datan de la muerte del Señor Jesús. Los profetas ya hablaban de la muerte del Señor Jesús. Isaías ya hablaba de esta muerte del Señor Jesús. Pero decíamos el día miércoles
que nosotros celebramos la muerte del Señor bíblicamente, no conforme a la tradición, como decíamos el miércoles, que el Señor es el Cordero Pascual. Dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús en el Jordán: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, para hacer nada más un pequeño repaso, quiero que vayámonos al libro de Levíticos, donde están descifradas o donde están puestas las fiestas del pueblo de Israel. Y en Levíticos capítulo 23 y verso 5, dice la palabra: en el mes primero, si usted puede ir conmigo aquí en la pantalla, en el mes primero, a los 14 del mes. Fíjese, el mes primero de Israel, del pueblo de Israel, es el mes de Abib. Entonces, dice a los 14, el día 14, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y el Señor Jesús cumple su muerte. Si usted alcanza a ver este pequeño esquema, lo vamos a estar viendo muchas veces el día de hoy. Y a lo mejor puede usted ver en el encabezado, es el mes de Abib. Yo solamente estoy tomando los días a partir del día cuarto. Si usted se da cuenta, estas 4 cuadrículas que están acá son las que conforman el día judío, que empieza en el atardecer. El día judío empieza a las 6 de la tarde y luego estamos hablando de 6 horas adelante, está el anochecer o la noche, que es a las 12 de la noche. Y luego en este cuadrito representa el amanecer, que es a las 6 de la mañana. Y a partir de las 12 del día, que es el mediodía. Para que en todo este esquema se ejemplifique el día judío. Entonces, yo tengo acá en el mes de Abib el día cuarto, que para nosotros, en la parte de arriba, si usted alcanza a ver, representa la tarde del martes, porque el día judío empieza a las 6 de la tarde. Nuestro día empieza a las 0 horas, a las 12 del día, a las 12 de la noche, perdón. El día judío empieza un día antes que el nuestro. Entonces, si usted alcanza a ver, estoy poniendo acá el 14 del mes de Abib. El 14 del mes de Abib estaba, hermanos amados, puesta y dispuesta la fiesta de la Pascua. Y Cristo Jesús lo cumple en su crucifixión. Y luego sigue diciendo en Levíticos capítulo 23 y verso 6, a los 15 días del mes de Abib, a los 15 días, dice, es la fiesta solemne de los panes sin levaduras a Jehová. 7 días comeréis panes sin levaduras. El primer día de ese, a partir del 15, ese primer día, dice, tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, ese primer día era un día feriado, era un Shabbat o un Shabbatón, como también se le llama. Era un día feriado, como el día 1 de mayo nuestro, como el día 16 de septiembre nuestro, que puede caer en cualquier día del año o cualquier día de la semana, perdón, mejor dicho. Entonces, ese primer día de la Pascua era el día de santa convocación, era un día feriado. Y mire, dice Mateo capítulo 12, que la única señal que el Señor le dio al pueblo de Israel está en San Mateo capítulo 12, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días, iglesia amada? 3 días y 3 noches. Por eso mismo, mire, en el 15 de Abib empieza la fiesta de los panes sin levadura,
Vaya conmigo, no se vaya a perder. El 14 de Abib era la fiesta de la Pascua, crucifixión de Cristo Jesús. El día 15 es el día feriado, ese día es el día, el Shabbatón, es el día que no se trabajaba porque iniciaba la Pascua, y entonces se cumple el primer día con su noche de Cristo Jesús en la sepultura. La fiesta de la Pascua involucra los 3 días con sus 3 noches de Cristo Jesús. La única señal, iglesia, yo quiero que usted vaya a la palabra, porque la tradición nos ha enseñado que Cristo Jesús el viernes nuestro fue crucificado, y de viernes para sábado hay un día, y de sábado para domingo en la mañana que lo hacemos resucitar hay un día y medio, y no se cumple la única señal que el Señor dio, que es la señal del profeta Jonás, que estaría Jesús 3 días con sus 3 noches en el vientre de la tierra. Y aquí se cumple. El 15 de Abib, el primer día con su noche. El 16 de Abib, el segundo día con su noche. El 17 de Abib, aquí coincide con el 7º día, el día de reposo semanal. Mire, cumple Jesús el 3er día con la 3er noche de estar en el vientre de la tierra. La única señal. Entonces, Cristo murió conforme a las Escrituras. Él cumplió cabalmente, hermanos. Es que mire, en Cristo Jesús hay una perfección milimétrica para cumplir lo que estaba establecido. Él vino a cumplir de manera cronológicamente, hermanos, tan delicado, tan exacto, que no hay dudas de lo que los profetas dijeron y cómo el Señor fue cumpliendo cabalmente cada una de estas circunstancias. Entonces, Cristo Jesús murió, dice Pablo, conforme a las Escrituras. Y el segundo punto que quiero trasladarte en esta mañana es que así como Cristo murió conforme a las Escrituras, Cristo resucitó conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén a esto? Fíjese, dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Corintios, y que fue sepultado, y le podemos poner ahí conforme a las Escrituras, y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Ahí está. ¿Dónde decían los profetas que Cristo Jesús iba a resucitar al 3er día? Lo vemos en Oseas capítulo 6 y verso 2. Nos dará vida después de 2 días, y en el 3er día nos resucitará y viviremos delante de él. El salmista lo hablaba en el Salmo 16 y verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, decía el salmista, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque el cuerpo de Cristo no vio corrupción. El Señor no permitió que ese cuerpo se corrompiera allá en la tumba. Y el apóstol Pedro, muchos años después, cuando se levanta en aquel glorioso día del Pentecostés, narra esto que David escribió en el Salmo 16, y dice en Hechos capítulo 13 y verso 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Entonces, cuando David escribía que no dejarías que su alma en el Seol, ni permitiría que su santo vea corrupción, no hablaba de sí mismo. Es lo que está diciendo Pedro acá. David durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero mire que sigue diciendo en Hechos capítulo 13 y verso 37, mas aquel a quien Dios levantó
¿Quién es Él, hermanos amados? Cristo Jesús. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Mire cómo las escrituras se anticipan, hermanos amados. Porque todo está escrito en la palabra del Señor. Por eso tenemos que ser, mire, amantes de la palabra del Señor. Porque allí dice la palabra que está el tesoro, ahí está la miel, como la que destila del panal. Allí hay sabiduría. Allí hay palabras de vida eterna. Gloria al Señor por eso. Y más atrás, cuando se dictan las leyes, las fiestas judías, cuando se dicta la fiesta de la Pascua, cuando se dicta la fiesta de los panes sin levadura, ya dijimos que la Pascua tipifica o fue cumplida en la crucifixión. La fiesta de los panes sin levaduras tipifica o fue cumplida en la sepultura del Señor, pero también allá en Levíticos, mire, muchos cientos de años antes, el Señor también instituye la fiesta de las primicias. Y habló Jehová a Moisés diciendo, dice Levíticos 23:10, 9 y 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, que es decir, cuando haya cosecha de lo que sembraron, traeréis al sacerdote una gavilla, un manojito, por primicia. Mire, de los primeros frutos de vuestra cosecha o de vuestra siega. Pero mire qué exacta es la profecía, qué exacto es el cumplimiento. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Cuándo iba a ser eso el sacerdote? El día siguiente del día de reposo la mecerá. Revisemos la tablita que vimos, mire, el día siguiente del día de reposo. Revisemos este esquemita que preparé. Este es el día de reposo, el séptimo día, el día 17 de Abib. Solo para hacer rápidamente un recuento. El día 14 de Abib, fiesta de la Pascua, crucifixión de Cristo Jesús. El día 15 de Abib, 16 y 17 y el resto de la semana, fiesta de panes sin levadura. Y pasando el día de reposo, que es el séptimo día, el sacerdote tenía que mecer esa gavilla, ese manojito que era la primicia de los frutos. Y mire, hermano amado, después del séptimo día, el Señor resucita, cumpliendo cabal, proféticamente, milimétricamente, cronológicamente exacto. Hermanos, las fiestas de las primicias. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Mira, hermano, qué hermoso es el Señor. Si usted le puede dar una ofrenda de palmas en su casa, dile una ofrenda de palmas al Señor. Dile qué hermoso es esto. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios secunda esto. 1 Corintios 15, que es la lectura base que estamos teniendo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Sabe cómo, iglesia? Como una primicia. Primicias de los que durmieron es hecho. Gloria al nombre del Señor. Él es la primicia de los que durmieron en el Señor. Y aquí está representado. Aquí está representado. El día miércoles preguntábamos y dejábamos la pregunta en el aire. Entonces, en el aire, ¿cuándo resucitó Cristo Jesús? El primer día de la semana. Aquí está, mire. El primer día de la semana. Que para nuestro calendario no es el domingo. Porque el primer día empieza el día sábado. A las 6 de la tarde termina el día de reposo.
e inicia el primer día de la semana. Entonces, mire, hermanos amados, qué milimétrico es esto. Qué precisión se da con el Señor. Y no hay duda alguna que Él resucitó el primer día de la primera hora. Es que el Señor no podía pasarse más tiempo, hermano amado. La primera hora, el primer segundo, el primer minuto. La tumba no lo pudo resistir. La muerte quedó burlada. Y el Señor se levantó con poder y gloria de entre los muertos para la gloria y honra del Señor. Por eso, el primer día de la semana, muy de mañana. Entonces, ya no estamos viendo acá el esquemita que vimos, ¿verdad? Muy de mañana. Estamos hablando que a lo mejor entre las 4, 3 de la mañana. Sí, pero el Señor ya no estaba ahí. Él ya no estaba ahí. Mire, dice la palabra, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro las mujeres, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Pero yo insisto nuevamente, iglesia, muy de mañana, estamos hablando del segundo cuadrito, de las 12 a las 6 de la mañana. En este lapso vinieron las mujeres. Sí, pero Cristo ya había resucitado. La primera hora, en el primer minuto del primer día de la semana. Qué hermoso es la palabra del Señor. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Claro, Él ya había resucitado con anterioridad. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestidura resplandeciente, dice Lucas capítulo 24 y verso 4. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ya no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Lucas 24:7. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gloria al Señor, hermanos amados. Porque Cristo murió según las Escrituras, pero también Cristo resucitó conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén allá en casita? Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Y el punto número 3 que te quiero trasladar es que hay resurrección, y otra vez, conforme a la Escritura. Es decir, la Escritura avala, la Escritura proféticamente se anticipaba a la muerte de Cristo Jesús. Como cordero fue llevado al matadero y se cumplió. La Escritura se anticipaba a la resurrección de Cristo Jesús. Su cuerpo no miraría corrupción. La muerte no iba a poder detenerlo. Ciertamente iba a morir, pero al tercer día el Señor iba a resucitar de entre los muertos. Y nuevamente la Escritura se anticipa y la Escritura nos profetiza que sigue habiendo resurrección, que para ti y para mí hay esperanza de resurrección, según lo dice la palabra del Señor. Aquí tenemos un dicho en la iglesia que si está en la palabra, hermanos, a ver, ahora lo voy a decir más fuerte porque no lo escuché muy bien. No, sí, yo lo escucho, aunque está en casita, yo lo escucho hasta acá. Si está en la palabra, y si no está en la palabra, mire, queremos, con la ayuda del Señor,
ir saliendo de la tradición, hermanos amados. Nuestra visión como iglesia es ser una iglesia que aprenda, una iglesia que sea enseñable de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, con la ayuda del Señor, poco a poco, mire, la idea es ir saliendo de toda tradición. Porque algunos de ustedes, la mayoría, o no sé si todos, pero venimos de una iglesia tradicional. Pero ya no queremos vivir de manera tradicional. Aunque se miraba muy bonito y era muy pintoresco, ahora queremos vivir conforme a las Escrituras. Y este tercer punto que te quiero trasladar es que hay resurrección conforme a la Escritura. Ahí en ese hermoso capítulo de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y verso 12, Pablo está enseñándole a la iglesia de los Corintios, porque allí dentro de esos hermanos habían algunos que no creían en la resurrección. Algo similar a lo que pasaba con la secta de los saduceos, si ustedes se acuerdan allí en los evangelios. Ellos creían que no había resurrección también. Y Pablo tiene que enseñarles, mire, y lo más hermoso es que esta palabra llega a nuestros días en esta revelación del Espíritu Santo de Dios. Y dice en el verso 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque allá en la iglesia de Corintios habían algunos hermanos que creían que no había resurrección. Y hoy todavía trasciende ese pensamiento, iglesia amada. Hay gente que dice, muriendo el cristiano ya acabó todo. No hay vida más allá de la muerte. Y ese pensamiento es peligroso. Porque hay gente que dice, mira, vivamos y comamos y disfrutemos porque nada más se vive una sola vez. ¿Lo ha escuchado? Pero esto no es así. Hoy, que es el día que conmemoramos la resurrección de Cristo, tenemos que también enseñar y tenemos que aprender de que hay vida después de este estuche en el que estamos. Mire. Y el apóstol está diciendo, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, dice capítulo 15 de Primera de Corintios, si está allí en su casa con su Biblia, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo los está enfrentando con esta realidad. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y vana es también vuestra fe, le dice a los hermanos. Todo es en vano si el Señor no resucitó. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 1? Que el Señor se les apareció después de resucitado, con pruebas indubitables, quiere decir que no habían lugar a dudas. Y en este mismo capítulo 15, usted puede ver en la parte de arriba, los primeros versos, dice que el Señor se le apareció a Pedro, a Cefas, y luego como a unos 500 al mismo tiempo. Y luego empiezan las mujeres, dice, y como un abortivo, como un hijo fuera de tiempo, también se me apareció a mí, dice Pablo. Es decir, hay pruebas de la resurrección de Cristo. Hay testigos de la resurrección de Cristo. Y estos hermanos en Corinto sabían de esa verdad, pero no querían creer que había resurrección. Y Pablo tiene que decirles. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si el Señor no hubiera resucitado, hermanos, vana sería esta transmisión y todo este esfuerzo. Pero no es así. Dice allí mismo en 1 Corintios 15 y verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Que les quede bien claro, Corintios, que Él es primicia de los que durmieron, es hecho. Él es la primicia.
Él es el primero de los que durmieron. Mire qué maravilla, qué esperanza. Y entonces dice en el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor por eso. Porque por el primer, hermanos, por el primer hombre, por Adán, entró el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero el postrer Adán, que es Cristo Jesús, a través de sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, nos trajo vida y vida eterna. Hermanos amados, y eso es maravilloso. Por eso en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Dice el verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos son de Cristo a propósito, hermanos amados? ¿Alguien puede decir un amén? ¿Alguno que esté en casita que sea de Cristo puede decir un amén? Porque si somos de Cristo, mire, tenemos resurrección en el poder de Cristo Jesús. Este es el orden de la resurrección. Ese es el orden en el que vamos a resucitar. Primero es Cristo. Y a lo mejor usted podrá pensar, bueno, ¿y entonces qué pasó con Lázaro? Si él también resucitó. La palabra del Señor también enseña que cuando Cristo Jesús murió, varios de los antiguos santos, varias personas también salieron de su sepulcro. Bueno, y ellos no también resucitaron. Sí, también resucitaron, pero ellos resucitaron y volvieron otra vez a morir. Lázaro ciertamente resucitó, pero al cabo del tiempo volvió a dormir y está allá con el Señor esperando el día de los turnos de resurrección. Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Mire qué maravilloso es el Señor. Entonces, todos en su debido orden. Cristo, las primicias. El primero. Cristo fue el primero que resucitó para ya nunca más ver muerte. Y se levantó en un cuerpo vivificado. Y en una parte de los evangelios el Señor dice, mírenme, tengo un cuerpo, tengo hambre. No era un espíritu, era visible. Le mostró las heridas de las manos, le mostró a Tomás, le mostró la herida de su costado. Hermanos, es un cuerpo vivificado, es un cuerpo glorificado. Y mire qué hermoso es esto. Dice el verso 42 de la carta a los Corintios en el capítulo 15. Así también en la resurrección de los muertos. Mire, se siembra en corrupción. ¿Cómo se siembra, iglesia? En corrupción. Este cuerpo, mire, este estuchito que tenemos y que a veces nos apasionamos porque esté en la mejor condición, ¿verdad? Y no está mal, pero es temporal. Algunos se ponen aquí, unos se inyectan botox aquí para que no lleguen las arrugas. Otros así como su pastor, ¿verdad? Con el abdomen plano para que crezcan unas bolitas aquí como abdominales. Pero es un estuche temporal, corrupto. Como decía el salmista, se va a corromper ahí. Mi alma no vio corrupción, el Señor no vio corrupción, pero nosotros sí vamos a ver corrupción. Es un cuerpo finito, se siembra en corrupción. Cuando nosotros somos sepultados, se sepulta corrupción.
Pero mire qué maravillosa esperanza. Resucitará, ¿cómo, iglesia? ¿En qué? En incorrupción. Los que resuciten con el Señor resucitarán con un cuerpo incorruptible. Qué maravilloso es el Señor. Un nuevo estuche incorruptible. Por eso viene a mi mente aquella parte donde el Señor le dice: no hagas tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe. Mejor hagamos tesoros en el cielo. Allá no hay corrupción. Y ese cuerpo se va a sembrar en corrupción y va a resucitar en incorrupción. Mire, esta también me encanta, está en el verso 43. Se siembra en deshonra. Se siembra en deshonra. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Ya uno más del montón murió. O como al pecador, aquel ladrón que murió con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Se sembró en deshonra. ¿Quién es? El peor pecador de todos. Por eso murió con Cristo. Pero mire, hermano, no importa lo que la sociedad diga de nosotros. No importa lo que su familia pueda decir de usted. Si la muerte llegara a sorprendernos, a lo mejor nadie va a nuestro funeral. Se murió un perfecto desconocido, pero no para Dios. Dios, en el momento que tú lo recibes como tu Señor y Salvador, se convierte en tu Padre, se convierte en tu Rey. Y a lo mejor para algunos fuiste sembrado en deshonra. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Aquel deshonrado en la resurrección se resucita con gloria. Se siembra en debilidad. ¿Cuántos débiles habemos en esta mañana, iglesia amada? Espantadizos, ¿verdad? No queremos que nos pegue el aire porque tenemos miedo, a lo mejor somos tan débiles. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mire qué hermosa es la resurrección del Señor. En poder. Wow, qué hermoso. Se siembra cuerpo animal. Mire, compartimos muchas propiedades con los animales, pero resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y en otra parte aquí de Corintios 15 dice que se nos dio un cuerpo diferente a las aves, a los peces, a las bestias y al hombre. Hermanos, si el Señor tiene eso en control, nosotros nos van a sembrar, si nos llega a sorprender la muerte, un cuerpo terrenal, animal, pero resucitará un cuerpo espiritual. Dice el verso 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Mire, está hablando ya de nuestra alma. El postrer Adán, Cristo Jesús, espíritu vivificante. Mire qué hermoso. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde, hermanos? Es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Nosotros. Así como es el terrenal, así somos nosotros. Pero mire, la esperanza de la resurrección. ¿Y cuál es el celestial? Así como es el Señor del cielo, tales también los celestiales. ¿Sabe qué quiere decir ahí Pablo?
Así como ustedes hoy se parecen a Adán, un día se van a parecer de manera perfecta a Cristo Jesús. Y hermano, qué maravilla, qué gloriosa esperanza. Por eso en el verso 51 Pablo sigue diciendo, he aquí, os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos. Ojalá que seamos nosotros de ese grupo, ¿verdad, iglesia? Que no veamos muerte. Y yo digo que ya no, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Yo esperaría que no. Que el Señor nos ayude. Este es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa palabra de transformar es cambiar de forma, es sufrir una metamorfosis. Fíjese, qué maravilla es esto. En un momento, dice el Señor, dice Pablo, en esa revelación tan hermosa que el Espíritu Santo le permitió, en un momento, y mire, les está hablando a aquellos y a la iglesia de Corinto en general, pero a aquellos que no creen en la resurrección, y les está explicando todo este misterio. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hágalo ahí en casita, ¿sí mire? Mándeme unos ojitos hasta acá a nuestro auditorio, ¿así ve? En un abrir y cerrar de ojos. ¿A qué velocidad será ese abrir y cerrar de ojos? A la final trompeta. Y luego reafirma, escuche Corinto, porque se tocará la trompeta. Mire qué maravilla. En otras palabras, no se les olvide que estamos de paso. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y sigue diciendo en el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal, yo creo que cuando decía esto mortal se señalaba a él ahí, ¿verdad? Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Wow! Esa palabra de vestirse es como sacarse, ¿verdad? De este cuerpo, es quitarse este cuerpo. Dice también la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que nos van a juzgar de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Yo conocí a un científico cuando estaba yo estudiando la carrera. Conocí a un científico que trabajó en la NASA por muchos años. Y junto con un equipo de científicos desarrollaron ellos el traje que le serviría al hombre para salir al espacio exterior. Hicieron algunas hipótesis, estuvieron haciendo algunos estudios científicos, y ellos llegaron a una determinación que fuera de la atmósfera terrestre el cuerpo iba a colapsar. Y diseñaron los trajes espaciales necesarios para que el hombre saliera de la atmósfera terrestre. Y era muy interesante su exposición porque fueron los pioneros de esa ciencia. Y cuando yo escuchaba a este hermano, porque era un cristiano que estaba dando esas conferencias, venía a mi mente que a nosotros nos confeccionaron este traje, mire, un traje molecular que inicia ahí en la fecundación, en ese soplo de vida que el Señor da cuando dos células se unen en el vientre materno. Ahí empieza nuestro estuche, nuestro forro, lleno de células, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, dando vuelta por todo este estuche. Y va creciendo el estuchito, mire.
De 3 años es un estuche pequeño, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo. Llega a una estatura, los hombres creo que a los 18 años o algo así por el estilo, las mujeres a los 18 años creo que dejan de crecer. Y así como yo ya llegué a mi estatura máxima hacia arriba, pero el estuche también crece a los lados, mire iglesia amada. Pero este es un estuche, es un traje. Este traje dice es corruptible y es necesario que esto corruptible es como quitarnos. El Señor nos va a quitar este traje mortal, corrupto, y nos va a vestir con otro traje incorruptible e inmortal para volar con el Señor y estar para siempre con Él, gozándonos por toda la eternidad. Porque ni carne ni sangre va a heredar el reino de los cielos. Escucha, iglesia. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Ahí está la profecía, ahí está la palabra. Sorbida es la muerte en victoria. Gloria al nombre del Señor. Y luego Pablo le pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Fíjese, si no hubiera ley, no nos daríamos cuenta que hemos infringido, que hemos cometido una falta. Pero la ley descubre la falta y esa falta nos lleva a la muerte. Pero Cristo murió y al tercer día resucitó para que hoy usted y yo vengamos a sus pies y le digamos: Señor, por el poder de tu resurrección, te ruego que tú cambies mi vida, limpies mi vida, perdones mi vida, transformes mi vida, Señor. Ahora quiero depender de ti, quiero estar crucificado contigo, lávame, sáname, sálvame. Y el Señor hace un milagro por el poder de la resurrección. Por eso Pablo en el verso 57 sigue diciendo: mas gracias sean dadas a Dios. Gracias a Dios. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después que Pablo explica de manera magistral todo el misterio de la muerte y la resurrección en base a la resurrección de Cristo Jesús, concluye de la siguiente manera: así que, ese así que está diciendo por todo lo que yo les dije, por todo ese misterio que yo ya les revelé a través del Espíritu Santo, iglesia de Corinto, por lo que yo les expliqué de la resurrección del Señor, por ese poder que el Señor tiene para resucitar a Cristo Jesús y que lo sigue teniendo para resucitarnos a nosotros. Si llegamos a morir, iglesia amada, no tenga usted miedo a la muerte. Dios tiene en perfecto control nuestras vidas. Él sabe, mire, el día, la hora, el minuto y el segundo, si es que Él así lo tiene determinado, que llegue la muerte a nuestra vida. Él lo tiene en su perfecto control. Si va a ser de un porrazo, decimos aquí en Chiapas, si va a ser de un resbalón, si va a ser en un accidente. A veces con mi familia platicamos y decimos: qué bonito, es verdad que nos vayamos a dormir y nos quedemos ahí dormidos. Pero el Señor tiene
en control todo eso. Una cosa le voy a decir nada más. El Señor lo va a hacer hasta que usted haya cumplido su propósito aquí en la tierra. Hasta que usted haya dejado la última gota de sudor en su obra aquí en la tierra. Hasta que haya terminado el propósito del Señor, del trabajo que vino a desarrollar. Entonces el Señor determinará. Pero mire qué dice Pablo. Así que, hermanos míos amados, le dice a los de Corintios. Y hoy yo les digo a ustedes, amada iglesia, de verdad que a cada uno de ustedes les amo con todo mi corazón. A cada uno de ustedes, a sus hijos, a los que ya tienen nietos, nietas, les amo. Me hace falta abrazarlos, es cierto, pero ya pronto nos vamos a abrazar. Pablo les dice, por esto, amados hermanos míos, amados, preciosos, por todo lo que les expliqué de la resurrección, si van a celebrar la resurrección, celébrenla, gócense porque Cristo resucitó. Pero ¿qué nos toca hacer a nosotros, amada iglesia? Venir de blanco, todos de blanco el día de la resurrección. ¿Eso nos toca? Traer flores blancas aquí en el altar, porque Cristo resucitó. Qué bonito, hermano. No estoy diciendo que no sea algo bueno. Qué bonito traer las flores blancas, venir de blanco, imitar a aquellas mujeres que fueron muy de mañanas. Qué hermoso. Pero mire qué le dice Pablo a los corintios. La manera en que los corintios tenían que celebrar la resurrección de Cristo Jesús. La manera en que los corintios tenían que asimilar la resurrección de Jesús y gozarse de la resurrección. ¿De qué manera, iglesia amada? Primera los Corintios capítulo 15 y verso 58. Celebren la resurrección estando firmes. Firmes. Que nadie se me tambalee. Que no te tambalee el sistema, ni el COVID, ni lo que va a venir. Firmes, firmes en tu fe en Cristo Jesús. No porque no nos estamos congregando, simpaticemos con el enemigo, con sus secuaces, le demos la espalda al Señor. No, firmes en lo que hemos creído. Con valor. Firmeza es tener una sola pieza. Es estar erguidos. Es estar enteros. Estad firmes. ¿Y qué más, iglesia amada? Y constantes. Firmes y constantes. 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 Viendo las redes sociales. No. Constantes. ¿En qué? En crecer. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¡Qué maravilla! Me gozo en el Señor por la vida de cada uno de ustedes. Los que somos de casa, yo vi cómo vinieron a casa. Yo vi cómo entraron por esa puerta. Yo soy testigo de la obra que el Señor ha hecho en cada uno de ustedes. Y a cada uno de ustedes los amo con todo mi corazón, no me cansaré de decirlos. Porque a todos los quiero ver firmes, plenos, bendecidos en el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Su esfuerzo por seguir firme en el Señor no es en vano. Dele una ofrenda de palmas al Señor allí en su casa, hermanos amados. El Señor vive.
El Señor resucitó conforme a las Escrituras. Por eso nuestro trabajo, hermanos amados, es no achicopalarnos, decimos acá en México, ¿verdad? Dicen en el norte, no te agüites. Firmes, constante en la palabra, constante en la oración. Me encanta ver todas las mañanas, antes de las 5 de la mañana, nuestra guardia sacerdotal que sigue constante, orando al Señor por la iglesia, orando al Señor por nuestros hijos, orando al Señor por nuestras familias, orando al Señor por las necesidades, por lo que estamos pasando, hermanos, constantes. Guardia sacerdotal, constante, firme, adelante. Varón, si te estabas ya queriendo acomodar entre las sábanas, vamos para arriba, firmes. Siga adelante, constante. A lo mejor tenemos más tiempo hoy. No pasemos lamentándonos el tiempo que tenemos, iglesia. Aprendamos los salmos de memoria. Vamos a la palabra. Volvamos a ver esta transmisión en la repetición y la volvamos a ver. Yo no me canso de predicarle, miren, en cada repetición le vuelvo a predicar y le vuelvo a predicar. Compártala con sus familiares. Comparta la palabra del Señor. Nosotros somos embajadores del cielo aquí en la tierra. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. A crecer, iglesia amada. Todo esto que está pasando en el mundo nos está ayudando a crecer. El que estemos en casa no significa que estemos aislados de la palabra del Señor. Crezcamos en la palabra del Señor. Crezcamos discipulando. Podemos discipular en línea. Si no quieres salir de casa, comparta un texto de la palabra. Aprendamos los salmos de memoria. Oremos en familia, hermanos amados, pero tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Yo no sé cómo va a regresar el día que regrese y que nos veamos todos en casa. A lo mejor algunos más gorditos, ¿verdad? Porque así como llegó la cuarentena, también llegó la cuarentena de la dieta. Que nos perdone el Señor y nos perdone el Liz, ¿verdad? Pero yo quiero que cuando usted vuelva a entrar a esta casa y nos volvamos a abrazar todos juntos, yo vea a un pueblo firme, que no claudicó, que no se apartó, que allá en cada una de sus casas, en cada una de sus trincheras, había un guerrero y una guerrera de rodillas, pidiéndole al Señor, rogándole al Señor, creciendo en la obra del Señor. Déjeme decirle, iglesia amada, que su trabajo en el Señor no es en vano. El Señor ha resucitado conforme a las Escrituras. Celebremos al Señor, estando firmes, siendo constantes, creciendo en la obra del Señor. Y si la muerte llegara a sorprendernos, tenemos la esperanza de la resurrección. No se preocupe por eso. Y si no llegamos nosotros a pasar esa etapa, ese proceso de la muerte, de todas maneras el Señor nos va a quitar esto inmortal y nos vestirá de manera inmortal e incorruptible para estar por siempre con el Señor. Para estar para siempre con el Señor. Ánimo, iglesia. Ánimo. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Una vez más, el Señor ha resucitado. Denle una ofrenda de palmas ahí en casita. Denle una ofrenda de palmas al Rey en esta mañana. Vamos a orar.